Hola, buenas. Pues aquí tenemos otra bicicleta que lleva también el motor Bafán, ¿vale? Aliondo. Básicamente esta sí que es muy poco conocida. ¿Dónde la podemos comprar? En Alibaba, exclusivamente. ¿Por qué la podemos comprar en Alibaba exclusivamente? Porque básicamente es la marca de bicicletas de Alibaba. Ellos han decidido también empezar a montar bicicletas eléctricas con este boom que existe hoy en día, y esta es su marca, ¿vale? Con lo cual detrás de esta marca existe Alibaba. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar dos modelos diferentes, o si queremos comprar solamente el cuadro, ¿vale? Son completamente diferentes las geometrías y todo de las dos bicicletas y el cuadro. Así que vamos a ir viendo qué componentes llevan cada bicicleta y qué podemos hacer, porque tengo los precios y tengo todo. Básicamente son cuadros de aluminio. Montajes tampoco es que digamos que llevan unos grandes montajes, así que básicamente es como montajes de serie. Y precio más o menos normal, tirando un poco alto, ¿vale? Para venir de allí es un poquito alto. Este es su primer modelo, ¿vale? El FS700, básicamente el más conocido que tienen. Y de este modelo también podemos comprar solamente el cuadro, ¿vale? Si solo queremos montar el cuadro. Y luego también tienen este, que este es el catálogo del FS600, es un poco menos conocido y básicamente geometría y componentes es mejor, yo lo he visto mejor que el otro. Si por ejemplo solo queremos comprar el FS700 el cuadro, este es el cuadro, ¿vale? Viene siempre en gris, no tiene otro color, el amortiguador no viene incluido, ¿vale? Y estos son los precios que os van a dar: 2.100 euros el marco, el motor más la batería, 2000, en dólares, perdona, más 500 dólares de envío, ¿vale? Que eso al final el cuadro se queda en unos 2.300, 2.400 euros, dependiendo el cambio de divisa que tengamos, ¿vale? Lo bueno que viene con la batería, la 04, que es la de 650, ¿vale? Esto si solo queremos comprar el cuadro. Y si queremos comprar la bicicleta completa, pues también nos dan la opción, ¿vale? Este es el cuadro, ¿vale? Lo primero que nos mandan es el precio, ¿vale? Una unidad serían 3.200 dólares, ¿vale? Y vendría con cuadro de 27,5 de carbono, horquilla Rossok de 35, la 35 de 160, amortiguador Rossok también, el EDLX Select, potencia esto es 1, motor Bafan M600, pero bueno, esto siempre lo podemos cambiar al M500 si nos interesa, siempre nos saldrá un poquito más barato, unos 100-200 dólares nos van a bajar. Batería, según ellos, todos estos cuadros llevan la 04, el display. Luego llevará los frenos, los SRAM level, así que básicamente los más bajos de gama de SRAM. Cambio grupo es SX, también el más bajo, el SX. Ruedas de 27,5, la cadena de 27,5, los neumáticos de 27,5 con 2,6, y nos da un peso de 24 kilos todo este conjunto. ¿Qué opciones podemos ponerle? Ruedas de 29, tija telescópica y más componentes de carbono. Este es básicamente la bicicleta si la queremos montada. A esto le tendríamos que añadir 750 dólares, que es lo que nos cobrarían por enviarlos, ¿vale? En dólares se quedaría más o menos así, y si lo pasaríamos a euros, a día de hoy esta bicicleta puesta en tu casa te costaría 3.500 euros. Cara, barata, yo la veo cara. Con las nuevas que han sacado ahora, por ejemplo, Berria, que está más o menos por los mismos precios, un poquito más arriba, no tiene ni punto de color. Vamos a ver un poco la geometría que tiene. Pues aquí la tenemos, ¿vale? Más o menos una normal. Simplemente hay un detalle que a mí me llamó la atención. Y me llamó la atención porque hay otro fabricante que también lo tiene. Ángulo de dirección de 67 grados. Unas vainas de 452. Más o menos para ser bafán. Está dentro de los límites. Una distancia entre ejes de 1190. Siempre en talla 17, ¿vale? Que es más o menos la del medio. Y lo curioso es que tiene un reach de 422, excesivamente, yo lo veo cortito, ¿vale? Y a mí es lo que me llamó la atención, de esta y de otro modelo que realmente quien lo fabrica. Offset de 51, ¿vale? ¿Y esto quién fabrica este cuadro? Pues aquí vamos a ver que es un cuadro que lo vende Top Fire, ¿vale? Es este mismo cuadro, el FM MD17.
más o menos 2.300 es mentira, que pesa este cuadro, pesa 3 kilos. Y aquí tenemos la geometría, que es la misma, 1190, lo mismo, ¿ves? 422,8, porque este cuadro lo estuve viendo para cogerlo. Pero es que lo curioso es que este cuadro también lo monta otro fabricante. Y aquí tenemos el otro fabricante que hace el mismo cuadro, LED Carbon, ¿vale? El LCS 1075. Exactamente los tres son el mismo cuadro. Os podéis meter y lo podéis ver si queréis. Puede cambiar alguna cosilla pequeñita que son más compatibles, pero la geometría es exactamente la misma. 422 de read. Es una cosa que llama la atención al ser tan cortito. 1190 de vainas. 456 de longitud de vainas, perdona. Bueno, al final estas dos marcas, Topfire y Liz Carbon, casualmente están las dos en la misma ciudad de China, ¿vale? Y a escasos y muy cerquita, ¿vale? Y básicamente las dos comparten bastantes cuadros, ¿vale? Así que si estamos comprando un cuadro de Ariozo, ya sabemos básicamente cuáles van a ser fabricantes o distribuidores que se lo proporcionan, ¿vale? Al final estos son simplemente unos intermediarios que compran el cuadro y lo revenden con los componentes que ellos eligen al tener ahí la fábrica. Vale, pues ahora vamos a ver otro que tienen. Este es el otro cuadro que tienen, ¿vale? El FS600, también venden los mismos, misma marca. Aquí se puede ver que es la misma pegatina, la misma foto que el otro cuadro. Simplemente con Photoshop yo creo que le han puesto este nombre, ¿vale? Para que se vea. Estos son los precios. Aquí podemos elegir tres modelos diferentes. El FS500 que yo directamente lo descartaría. FS600 y FS600S. El FS600 normal, 3400. Más o menos como el otro eran 3200. Y básicamente el montaje muy parecido. Misma horquilla, mismo amortiguador, mismo motor. Ya sabéis que si os lo cambiáis bajáis un poquito el precio. Mismos frenos, mismas ruedas, mismos cambios. Más ligero, ¿vale? Porque el otro pesa 24 kilos, ¿vale? El FS700, su peso es de 24 bici completa. Esta bici baja un poquito hasta los 22 kilos, incluida la batería, en 27,5, ¿vale? Si queremos poner 29, pues le tendremos que añadir un poquito más. Y aquí tiene el FS600S, ¿vale? 4.000 euros, aunque ponga 4 piezas, se puede comprar una pieza sola. 27,5, mejor horquilla, ¿vale? Esta ya lleva una Yari 160, el amortiguador es exactamente el mismo. Aquí los componentes ya son de carbono, manillares, tija, etcétera. Mismo motor que se puede cambiar. Freno ya cambiamos, ya tenemos unos Maguras MT5, bastante mejores que los Level. Eso no hay punto de comparación. Mismo cambio, GX, ruedas de 27,5. Neumáticos Valve y 22 kilos, ¿vale? Bueno, de peso no está mal la bicicleta. Para los pesos que se ven hoy en día por ahí, el peso está bastante bien, ¿vale? Y si pasamos a su geometría, pues esta es la geometría que tiene esta bicicleta. Cambia un poquito, ¿vale? De la otra a esta, ¿vale? A ver, vamos a ver. Vainas de 458. Yo creo que esto es medida estándar de Bafan. Los cuadros que tienen. Un RIS de 440. Aquí ya lo tenemos un poquito más largo, más normal. Un ángulo de dirección de 66,5. Buen ángulo de dirección y una anchura de ejes de 1204. Y poco más. Yo veo mejor esta bicicleta que la otra. Bastante mejor. Aparte, mira, lo curioso de este cuadro es que le puedes poner un Shimano E800 o un Bafan M500 M600. Esto es de las poquitas cosas que se pueden poner dos motores completamente diferentes, que te da la posibilidad este cuadro. Si rebuscáramos, veríamos cuál es el fabricante, porque estos no fabrican, solamente montan los cuadros. Así que estos son los tres cuadros que tenemos. Yo básicamente, si tuviera que elegir uno, elegiría el FS600. Pues aquí tenemos las dos bicicletas que dispone ahora esta marca. Recordad, marca de Alibaba, que ya comercializa ahora. Fabricante Topfire o Liz Carbon. No se sabe muy bien quién es el fabricante y quién es el distribuidor.
Si tuviéramos que elegir una de las dos bicicletas, yo iría por la F6600, esta no, la del amortiguador el otro. Mejor montaje, un poquito más cara, porque se quedará por unos 4.200 euros con envío incluido, pero mejores componentes y mejor geometría. Esta, que es la 700, se quedará unos 3.500 euros, envío incluido. Y básicamente bicicleta All Mountain justito, componentes no digamos que muy allá, pero básicamente unos componentes muy lineales con lo que salen todas las marcas que estamos conociendo últimamente. Así que aquí tenemos otra marca más que monta motores Bafan, ya sabéis, M600 o M500.